dentro de mí. Cuando recuerdo me parece que volví, y al regresar puedo sentir aquellas cosas que me hacían ser feliz. En el picado del potrero acá a la vuelta, me tabolo con los pibes en la siesta, con la murguita ensayando de mi abuela. De su patio a la calle en las fiestas, alma de barrio tengo yo, la encuentro en cada rincón, aromando a la vuelta de la... Buenas tardes, bueno, muchas gracias por acercarse hoy hasta aquí, hasta la vecinal de Candioti Sur, de barrio Candioti Sur, a quien agradecemos la oportunidad de juntarnos con los vecinos a charlar de las historias de aquí de barrio Candioti. Nosotros tenemos una experiencia a partir de nuestro programa Alma de Barrio de hace más de 20 años en LT10, que contar las historias de nuestro lugar, contar la identidad de los distintos barrios de Santa Fe, las anécdotas, la memoria urbana de los vecinos, tiene un valor superlativo para construir nuestra identidad propia santafesina y además transmitirla de generación en generación. A partir de Alma de Barrio, de nuestro programa de radio en LT10, desde hace casi 10 años, hemos venido construyendo un sitio web con la historia de los barrios de Santa Fe, el primer sitio web donde están la historia de todos los barrios, que son casi 80, alrededor de 80. Ese sitio web se llama Santa Fe, mi barrio, un poco parafraseando a Mateo Bosch con Santa Fe, mi país. Me pareció un lindo nombre para religar aquellos signos que nos identifican como habitantes de esta parte del mundo. Y desde ese lugar entonces con Santa Fe Mi Barrio, que tiene su soporte en la web a partir de un sitio web, pero que también tiene su canal de difusión de audios y un propio canal de YouTube que se llama Santa Fe Mi Barrio también, donde hemos subido muchas notas de distintos vecinos, es que surge esta idea, esta patriada con el equipo que ahora les voy a presentar y que me va a acompañar por un rato para conversar con ustedes, para grabar este especial que va a estar allí en nuestro canal de YouTube. Es la primera experiencia que tenemos de este tipo, esperemos que sea la primera de unas cuantas y que algún día después de haber recorrido varios de los barrios de Santa Fe podamos estar aquí presentes. Inicialmente reitero el agradecimiento para la vecinal, su comisión, el presidente, por darnos este espacio para poder hablar con los vecinos, con ustedes, y también al autoservicio Candioti, el de la esquina de los dos Candiotis que está aquí cerquita, que es el que nos ha permitido también con su auspicio poder llegar para charlar con ustedes. Quiero empezar a presentar al equipo de nuestro Alma de Barrio. Voy a empezar por el vecino de aquí del barrio, Miguel Ángel de la Fontana, historiador de los barrios de Santa Fe. Podés acercarte, por favor. Miguel Ángel ha escrito muchos libros sobre la historia de los distintos barrios, sigue trabajando. Hola, Miguel Ángel. Y forma parte de Alma de Barrio del programa de LT10 ya hace unos cuantos años y es un gusto para mí. Yo le digo a él que nosotros somos como especie de periodistas de la historia. Estudiamos comunicación social y desde ese lugar pensamos que construimos desde el periodismo para la historia de nuestra ciudad. Así que bueno, buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la vecinal, a la comisión directiva, a su presidente por habernos dado este espacio. Y por supuesto hay muchas caras que conocemos, que nos conocemos, ¿no? Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, voy a presentar ahora también a otra vecina del barrio, profesora en la universidad, profesora de letras, ha trabajado en el portal de la memoria gringa, para rescatar el alma gringa, por lo menos en Alma de Barrio de nuestros barrios. Ella es Adriana Crola, también vive aquí en el barrio de Candioti. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, Adriana ha sumado en Alma de Barrio, en nuestro programa de radio, pero también con el trabajo del portal de la memoria gringa, rescatar la historia de los inmigrantes y de la construcción de nuestra identidad compleja santafesina, que viene desde los pueblos originarios hasta los inmigrantes. Este es un barrio de inmigrantes también, así que viene bien poder charlar con ella. Quiero presentarles también a un gran artista y un gran profesor de historia. Él, además de enseñar historia en las escuelas, es un investigador de la historia de Santa Fe, pero suma
su talento como autor y compositor y como intérprete para hacer que la historia sea contada y cantada. Él es Luis Ferreira, así que le queremos agradecer también que forme parte de este Santa Fe Mi Barrio y de nuestro alma de barrio también. Y la última incorporación de nuestro alma de barrio, ella es de Venado Tuerto, es venadense, pero se acerenció por estos pagos, es locutora, estudiaba en el Instituto Superior número 12, Gastón Gori, en este caso locución, como nosotros hicimos comunicación social, y además de locutora es muy buena cantante también. Gabriela Rey nos va a acompañar entonces también, como lo hace cada sábado en nuestro programa de LT10. Gabriela. Hola y hola. Como diría China Zorrilla, bueno, si no nos saludamos, no terminamos más, salúdense de una vez por todas y arranquemos. Saludaron todos, no iba a quedarme yo sin saludarlos. Seguro. Bueno, para comenzar esta presentación que queremos hacer de Santa Fe Mi Barrio, yo en las palabras del comienzo les contaba de qué se trata, y quería repasar un poco brevemente cuál es la historia de Barrio Candioti. Gustavo Vittori, en su libro Santa Fe en Clave, dice que Barrio Candioti es un hito de la modernidad. Y lo plantea desde este lugar porque entiende como que es la expansión de la ciudad, y como se entiende desde el punto de vista de los urbanistas y los historiadores también, es la expansión de la ciudad más allá de aquella ciudad colonial, que primero se extendió hacia la zona de Plaza España, que en realidad era parte de este mismo barrio, en realidad en su momento, donde está la estación de colectivos hoy, pero que estaba la estación francesa de ferrocarriles. Primero fue el ferrocarril provincial antes de que llegaran los capitales franceses, y esa coincidencia entre la apertura del bulevar hacia la laguna Setúbal, hacia la desembocadura, la llegada de los capitales franceses también hacia el ferrocarril, hizo que este lugar se desarrollara de una manera diferente. Pero uno tiene que historiar un poco más atrás. Cuando se trasladó la ciudad de Santa Fe finalmente a este sitio, desde Callastá, de Santa Fe la Vieja, de aquella Santa Fe de la Veracruz, en 1660 terminó el traslado de realizarse, y este sector era la chacarita de los jesuitas. Los jesuitas formaban parte, antes de la expulsión de los jesuitas en 1767, y este lugar era todos unos campos destinados a la labranza, a la cría de ganados, y eran terrenos de los jesuitas. Cuando ellos son expulsos, se da la alternativa de que este lugar empieza a ser tomado ya por el Estado provincial. Hay una historia que relaciona a Barrio Candioti y a este espacio que, reitero, es más o menos desde Plaza España hasta la zona de la desembocadura de la laguna, con una batería de cañones, porque luego de la Revolución de Mayo, esta zona albergó una batería de cañones y había un cantón de soldados, más o menos aproximadamente, Calvo lo sitúa aproximadamente en la zona del Club Regatas, ahí donde está el viaducto Oroño ahora, esa parte. Y era un lugar para poder defender la ciudad con una batería de cañones, porque las incursiones de los porteños se hacían desde el Riacho Santa Fe, que venían remontando para entrar a la ciudad desde la zona del Colastiné, ¿verdad? Pero pasada esa instancia, y ya dentro del desarrollo de los primeros dueños de aquí de la zona, todo esto que le estoy mencionando está en distintos libros, incluso algunos de los que ha publicado el propio Miguel Ángel de la Fontana sobre el barrio, y está en el sitio web de Santa Fe Mi Barrio, es un pequeño resumen. Entre los primeros dueños, Luis María Calvo detalla que hubo una serie de traspasos de estas primeras compras y subdivisiones de las grandes superficies que formaban parte de este lugar, ¿no? Aparecen apellidos del patriciado santafesino como Crespo, que tenía en realidad, Crespo era el dueño de la parte norte, del bulevar hacia el norte fundamentalmente, Espeleta, Puig, Basaldúa, y entre ellos había algunos otros más, pero los más destacados eran ellos. Y para 1889 fue como el barrio empieza a desarrollarse como tal, porque empieza ya a definir los límites propios. Fundamentalmente porque a partir de ese momento es cuando se desarrolla el bulevar. José Vittori dice que en Santa Fe, en ese momento, el 12 de junio de 1889, bajo la intendencia de Juan Arseno, y con Urbano de Iriondo como representante en el Consejo Deliberante, se aprobó la traza del bulevar, que fue lo que dinamizó el desarrollo del barrio inicialmente, ¿verdad?
del bulevar que se denominó ya desde el inicio Boulevard Gálvez. Y presentaba en ese momento el ingeniero Schnorr una propuesta de poder hacer ese bulevar, pero hacer un tranvía para recorrer ese bulevar y llegar hasta la desembocadura de la laguna, pensando una Santa Fe que estaba concentrada especialmente en la zona sur, ¿verdad? Recién se había extendido hasta la zona de Plaza España, ya estaba el ferrocarril provincial en aquel tiempo, luego ferrocarril francés allí en la zona de Plaza España. De este modo, con el intendente Juan Arseno, se llevó adelante esta oportunidad y entre 1889 y 1890 se planteó el primer proyecto urbanístico de la ciudad. Por eso existe este bulevar junto con el bulevar que en realidad uno le dice Avenida Freire, pero es un bulevar también. De este modo, para fines de 1905, el intendente Manuel Irigoyen llevó adelante el primer proceso de, no solo la apertura, sino de la pavimentación, entre comillas. Fue una macadamización, que es con piedra caliza, hacer una especie de tosca sobre la calzada del bulevar, y el bulevar no era como lo conocemos ahora, solo estaba mejorada la calzada sur. Del lado norte había un alambrado y estaba, por supuesto, el cantero central, pero prácticamente del lado norte no se circulaba, se iba y se venía fundamentalmente por ese sector, y allí estaba la vía de aquel primer tranvía. De hecho, la extensión del bulevar provocó, más allá después de lo que significó la construcción del puente colgante como símbolo de nuestra ciudad, la construcción a la par también de lo que fue el Parque Oroño. En 1905, el titular del Ejecutivo Municipal anticipó esta propuesta de construir un parque al que llamaban Paseo Oroño. Oroño, recuerdan, Nicasio Oroño fue gobernador de la provincia, fue el impulsor del registro civil, de muchas reformas modernizantes en su momento, para el siglo XIX, impulsor de las colonias también, de la creación de distintas colonias, no solo aquí en la zona de la ciudad, sino en toda la provincia. Y bueno, de este modo fue que el Parque Oroño se fue conformando a la medida de que fue creciendo fundamentalmente a partir de tener la conexión con el puente colgante, que fue un puente construido en el lugar después de varios puentes que hubo previos. En la reciente 1905 se llevó uno que era de madera. Siempre el puente tuvo una dualidad, no solo fue un puente para el paso hacia la zona de Rincón y de La Guardia y de Colastiné, sino también para proveer de agua. La calidad del agua de Colastiné es muy distinta a la calidad del agua que venía de la laguna, y por eso para poder potabilizarla, ¿no? Dentro de este pequeño repaso aparece el que le da nombre al barrio, ¿no? Y el impulsor fundamental del barrio. La posibilidad de que este lugar se loteara fue a partir de Candioti, de Marcial Candioti, que permitió que se socializara la tenencia de la tierra y se marcara una diferencia bastante firme en cuanto a lo que uno ve sobre el bulevar, las grandes casonas, desde la mansión, o lo que hoy es la Alianza Francesa, era la mansión de Curó, que era el titular, digamos, el primer director del ferrocarril francés, de las casonas de Leiva, tanto del padre, donde está la escuela cuarto centenario, ahora, esa era la escuela del padre de Leiva, que fue el que construyó la mansión allí, la Casa de los Gobernadores, que hoy está recuperada. Esa fisonomía del barrio Candioti sobre el bulevar de casas señoriales, hacia el sur fue cambiando de fisonomía. Y fue, en realidad, un barrio de gente trabajadora, mucha gente relacionada al trabajo en el ferrocarril. Recuerden que el ferrocarril francés en aquel momento tenía su playa de maniobra, tenía talleres antes de construir la redonda, ¿no? Y desarrollar la estación del kilómetro 2. El nombre del barrio deviene entonces de Marcial Candioti. Dalla Fontana, mi querido amigo, en su libro dice que aparecen denominaciones del barrio antes como vecinos del bulevar o barrio del bulevar, porque fue el primer bulevar de la ciudad, fundamentalmente, por eso también. Y los propios rematadores, dice en su libro, utilizan términos como pueblo nuevo, pueblo Candioti, y ahí aparece el nombre de Candioti y comienza a hacerse presente. Bueno, finalmente el nombre de Candioti quedó firme, dice Dalla Fontana, Miguel, a partir del 6 de octubre de 1910, o sea que el nombre de Marcial Candioti, o de barrio Candioti, es muy al principio de la historia del barrio.
Se determinó entonces reemplazar el nombre de la calle Pueyrredón, que esta avenida, antes era Pueyrredón, se llamaba, pese a que Pueyrredón mandó invadir Santa Fe y a Díaz Vélez y a tomarla, y tenemos una plaza, y desde el directorio impulsó quedarnos sin autonomía los santafesinos. Bueno, tiene una plaza y tenía una calle, por suerte la calle se llama Marcial Gandiotti, y que tiene que ver con Pablo Marcial Gandiotti, que fue el que finalmente fue loteando. Miguel Ángel cuenta algo muy interesante, y aquí quiero terminar la historia del barrio Gandiotti medio rápido, ¿no? Este claro oscuro presente desde las casonas señoriales y, más importante, sobre el bulevar, hacia un barrio ferroviario de gente trabajadora, cuentapropistas, y en el final, después va a hablar él del Chilcal, aquel barrio orillero en donde estaba la gente que trabajaba en el viejo puerto de cabotaje, que trabajó en el ferrocarril hombreando solamente bolsas, y después también trabajó en el puerto de ultramar a partir de 1910. Ese es un barrio de contrastes, pero en el que recordaban, por ejemplo, a Gandiotti, que él iba a cobrar, por ejemplo, a las casas de los vecinos donde había vendido los lotes las cuotas. Es decir, fue un verdadero desarrollador del barrio, y está muy bueno que se lo haya homenajeado dándole el nombre de Barrio Gandiotti. Estas son las calles de mi gran ciudad, las recorro a diario, sueño y trabajar. Estas son las calles de mi Santa Fe, llenas de recuerdos que hoy evocaré. Estas son las calles de mi Santa Fe, llenas de recuerdos que hoy evocaré. Locos corazones parecen sus calles, duermen en invierno y en verano late la pensión de Java, vida de estudiante que estira los mangos con queso y con fiambre, sábados de pinta, caras enviabadas, la rutina eterna, San Martín nos llama, gritos que separan, sabaleros tates y un domingo corto que a la noche bate, que mañana es lunes, vuelta a comenzar. Si me ven perdido alguna vez, llévenme, les pido a Santa Fe, Santa Fe de la Veracruz. Historias, recuerdos, memoria urbana en Santa Fe, mi barrio. Santa Fe de la Veracruz, tierra querida, donde vi la luz. Bien, hablamos en nuestro alma de barrio de que había una diferencia muy marcada y que la zona que hoy ya no existe más, estaba en realidad aquí de Marcial Gandiotti para el fondo, era este barrio El Chilcar, un barrio orillero, un barrio de gente humilde, con determinadas características, Miguel. Exactamente, había una diferencia muy grande, era el apéndice, diríamos, del barrio Gandiotti urbanizado con la llegada de todos los inmigrantes. En realidad, el barrio estaba urbanizado hasta el Callejón de la Costa. Este Callejón de la Costa que conocemos, Callejón Caseros, hasta 1911 recién toma el nombre de Caseros. Es decir, que desde Caseros hasta el río Santa Fe era todo un terreno bajo, anegadizo, donde realmente no había una producción ni tampoco había compras ni ventas de terreno. Tiene que ver el Chilcal con la llegada de muchos de los trabajadores portuarios que ya estaban
adjudicados allá en Colastiné, cuando se hace el nuevo puerto de Santa Fe, hay una movilización muy importante. Se calcula en ese momento más de 3.000 personas trabajando en el puerto de Santa Fe. Entre ese grupo va a venir toda esa gente que va a abandonar aquel rancherío en el cual estaban para venir a ocupar esta parte de lo que es el Chilcal. Para ubicarlos geográficamente, el Chilcal estaba formado por calle Alvear, porque Alvear estaba cerrada por lo que era parte de lo que era el ferrocarril Santa Fe, y calle Alberdi. Después de Alberdi va a venir después, definitivamente en 1912, lo que es la cervecería Santa Fe. Así que gran parte de esta gente no solamente va a trabajar en el puerto, sino también va a trabajar en la cervecería y en algunas empresas que forman parte del puerto. ¿Qué tipo de población tenía o qué tipo de construcción había? Era arquitectos sin arquitectos, porque en realidad eran todos trabajos personales de ranchos pajizos que se ubicaron en todo lo que es la parte de la avenida Lem, ¿no? Como dijo Fernando, Marcial Candioti era Juan Pueyrredón, que va a ser cambiado a partir del 6 de octubre de 1910, cuando va a tomar el nombre de la plaza, y definitivamente Pablo Marcial Candioti va a ser el referente, diríamos, el referente de este barrio. La calle estaba cerrada. ¿Estaba cerrada por qué? Porque por acá, por donde estamos sentados, pasaban las vías del ferrocarril que llegaba hasta Colastiné, hasta que en 1905 desaparece definitivamente lo que son las vías. Hay una parte del barrio que es inundado en 1905, cuando el puerto todavía no estaba, el río Santa Fe inunda parte del barrio, por lo menos hasta Alvear y Sargento Cabral llega el agua, más o menos unos 10 centímetros, así que la gente se tiene que ir. Entonces la calle, una vez que se levanta el ferrocarril, queda inutilizada. También calle Necochea, Sarmiento y Alberdi también estaban cerradas, porque era todo parte de lo que era el Chilcal. En ese momento, toda la gente se trató de rebuscar como pudo, pero había una compañía que era la sociedad... Claro, para agregar algo más, la compañía ferroviaria francesa tenía subsidiarias. Estaba la compañía que hacía la parte de cargas, la que operaba los trenes, la de pasajeros, y los excedentes, bueno, eso lo trabaja muy bien Valentinuzzi de Poseto, la profesora, en el barrio del Puerto, hablando de la historia del barrio de Plaza España. Como la compañía, los excedentes que iba generando, creaba otras sociedades. La sociedad de crédito territorial fue la compañía de tierras, con las cuales, por ejemplo, fueron comprando gran parte de los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio en el norte santafesino, y por eso la alianza que tenían los franceses con los ingleses por la forestal en su momento, ¿verdad? Dentro de esa apropiación de tierras, a partir del excedente que le generaba el ferrocarril, había comprado muchas tierras también en la ciudad de Santa Fe a los grandes propietarios que iban loteando sus quintas, que eran las viejas familias patricias. Uno de esos lugares fue para establecer la propia estación aquí, pero fueron acrecentándola. Lo interesante es que a los gauchos, a los peones que venían y levantaban sus ranchos en el Chilcal, como la tierra era de los franceses o de la compañía de crédito territorial, les alquilaban una parcela. Era un laberinto de pasillos, era una especie de villa, pero para poder vivir ahí tenían que pagar un alquiler de la tierra. O sea, el rancho que plantaban ni siquiera terminaba siendo de ellos, porque cuando no pagaban o se terminaba eso, se tenían que ir mudarse a otro lado, ¿no? Para que veamos cómo también algunos capitales en algunos momentos tenían una mirada diferente de la gente, y había una sociedad bastante desigual o diferente planteada en nuestra Santa Fe, ¿no? Que no es una cosa de hoy, que es una cosa que también viene de otro tiempo. Claro, esos terrenos eran aproximadamente de 10 por 15, eran muy chiquititos, pero eran suficientes para que esa gente levantara su rancho. Pero también algunos de los extranjeros que habían llegado junto con el traslado del puerto de Colastiné tenían casillas de madera, es decir, habían desarmado su casilla de madera, y también sobre Avenida Lem y casi llegando a Belgrano había un núcleo importante de extranjeros que habían construido sus casas o habían armado sus casas.
Lo interesante es que por qué el Chilcal se mantuvo durante tanto tiempo, ya casi hasta 1955. Tiene que ver con que en general todas las empresas o compañías o puertos tenían la intención de tener su fuente de trabajo cerca, es decir, la gente cambiante. No podés venir vos, traeme mi hermano, trae tu primo, es decir, ahí se podían cruzar y podían seguir trabajando en el puerto. Por eso hasta 1955, a pesar de que hubo mucha presión para sacar el rancherío, para aquella época era casi medio escandalizante que estuviera en el corazón del barrio todo lo que eran estos ranchos. No se lo sacó justamente porque había intereses económicos muy fuertes de parte del puerto para seguir teniendo la mano de obra cerca. Otra cosa que es interesante, dentro de todo lo que dicen los diarios de aquella época, dice que por ejemplo, un obrero pagaba 4 pesos o 5 pesos lo que era el terreno, y un conventillo se pagaba 10 pesos. Acuérdense que nuestra ciudad, como toda ciudad de gran cantidad de inmigrantes que llegaron en fines del siglo XIX y principios del XX, el barrio también los tuvo, la cantidad de conventillos donde era un gran negocio. Un gran negocio era tener casa de prostitución y tener casa de conventillo, porque daban una renta importante. Entonces, esta gente decía lo siguiente, el diario: 10 pesos paga un conventillo y 4 pesos paga un hombre que vive en el rancho. Pero el hombre que vive en el rancho tiene su gallinita, su can, que es el único sostén y producto de su vida. Los otros, dice el diario, es increíble la cantidad de olores que emanan constantemente de los conventillos, porque los conventillos, una vez que se construía, la gente, el dueño se despreocupaba totalmente. Es decir, había un reciclaje interno de la ciudad, que venían, se iban, y sinceramente era un cambio muy radical. Es interesante ver cómo en los diarios de la época, por supuesto, el Chilcal, como todo barrio guerrillero, aparecían los policiales, porque siempre había distintos... También le decían el pernazo, ¿cómo era? Tenía otro nombre. Tenía dos nombres. Sí. Uno era el Chilcal, que sería de Marcial Candioti hacia el este. Sí, perdón, le decían el Chilcal porque, saben, las chilcas, esa vegetación bien costera, era la que predominaba en la zona de los bajíos que daban hacia el propio Riacho Santa Fe, ¿verdad? Y de Marcial Candioti hasta lo que es Alvear, el ingeniero Cruella, al cual le hice una entrevista hace muchísimo tiempo, en el año 2000, me dijo que se llamaba el Pernazo porque en una oportunidad un hombre murió a culpa de un perno del ferrocarril que fue agredido. Estas son las historias que nosotros queremos contarles, para ver cómo la transformación de la ciudad se fue dando a lo largo del tiempo, y a veces nos quedamos con la foto del hoy sin ver los procesos que se fueron dando. En esto de contar y cantar la historia, aquí el amigo Luis Ferreira hizo un gatito del Chilcal, porque como todo barrio también de gente humilde, de gente criolla, abundaban las curanderas. Se viene un gatito de doble giro, primera. Adentro, una tarde en mi zaino me fui hasta el Chilcal. Una tarde en mi zaino me fui hasta el Chilcal a buscar una bruja que cure mi mal, a buscar una bruja que cure mi mal. Apenita que desmonté, la vieja me salió a espiar, la perra la atropelló, pero ella le hizo callar. Media visca y sin dientes, rengueando al andar, con una seña me hizo pasar. Adentro del rancho yo pude ver un mono flaco y un lechuzón, una culebra y un cascabel. Ahora me sentó en un rincón y un gato negro apareció. ¿Qué pasó? Segundita nomás con el gato del Chilcal. Adentro prendió velas y a un santo se puso a rezar. Prendió velas y a un santo se puso a rezar. Con mi nombre y el gato empezó a maullar. Con mi nombre y el gato empezó a maullar. Olor a azufre tenía el lugar, también incienso empezó a quemar.
me dio un trago de no sé qué, mientras la ropa me hacía humear. Una china en los mates ha puesto tu mal, ahí mismito recomiendo buscarte un sapo cururú con cinta roja. La campana, el recreo y mi maestra, el club del barrio, la pasión por sus colores. Vecinas, vecinos, memoria santafesina. En Santa Fe, mi barrio. Alma de barrio tengo yo, la encuentro en el corazón, junto a mi gente Santa Fe y mi canción. Bueno, les cuento cuál es mi función acá. Es como una especie de móvil el que vamos a hacer, porque cuando estamos en la radio, en el programa, la forma de que ustedes, que son el público, nos hagan saber cosas o nos compartan informaciones a través del WhatsApp de la radio. Como acá no tenemos WhatsApp, pero para que ustedes nos cuenten cosas, la idea es hacerles una propuesta en este momento y yo me voy a ir acercando para quien tenga ganas de contarnos una anécdota que recuerden o algún recuerdo vinculado en una primera instancia sobre la Plaza Pueyrredón, que es uno de los lugares emblemáticos y característicos del barrio. Aquí Candioti tiene varios lugares emblemáticos. Por ejemplo, la Biblioteca Emilio Sola, que está aquí, es la primera biblioteca anarquista de la ciudad, que la quemaron 2 veces en distintas oportunidades. Y terminó recalando aquí en el barrio. Aquí tuvo atentados en la época del 76, pero no terminaron de cerrarla. Está la Biblioteca Moreno, una expresión propia de la actividad civil, pensando en aquella cultura, desde una biblioteca por la movilización de los vecinos. Bueno, la Alianza Francesa, el viejo cine esperancino de Leandro Martín, porque tuvieron un cine en el barrio Candioti, ahí poquito pasando sobre Boulevard, pasando apenas Marcial Candioti, ¿verdad? Bueno, las escuelas, la escuela Grilli, por supuesto la escuela Moreno, la Cuarto Centenario, que era la que mencionaba hoy más temprano, que esa casa había sido del padre de Leiva, que fue gobernador. Bueno, las escuelas, la La Salle y la Escuela Provincial de Música también está aquí sobre calle Balcarce, el colegio y la iglesia de las Hermanas Adoratrices, la parroquia San Juan Bautista, recién estaba entre nosotros un querido amigo, el padre Ernesto Agüera, que lo conocemos de Santo Tomé, se lo mandamos para este lado porque es muy buen cura, así que está aquí en la parroquia. Y más allá de lo que desarrolló después fundamentalmente el tema del comercio y de las industrias, porque está la usina, aquella primera usina de los ingleses, relacionada a los tranvías a partir de 1914, después ya transformado en agua y energía, ahora en manos de la EPE, y la propia cervecería. Fue un barrio industrial, estaba la urbe, que había distintas actividades, pero caracterizado sobre Boulevard todavía queda como uno de los mojones, aparte de la punta del Boulevard, como se le decía antes, para ir hasta el final a ver el puente colgante, la Plaza Pueyrredón. Aquella plaza que era la Plaza del Laguito, como le decían, ¿verdad? Plaza del Lago del Laguito, sí, por Sí. muchos años, hasta más o menos, justamente hasta el 6 de octubre de 1910, cuando toma el nombre de Plaza. Y que se fue rellenando, en parte también con las obras que fueron haciendo aquí, porque esta obra sanitaria es como es un barrio también que tiene que ver mucho con los servicios, aguas y cloacas y también la electricidad. Queremos convidarlos a partir de que van charlando con Gabriela. ¿Qué recuerdos tienen de la plaza? De la Plaza Pueyrredón, cuando eran chicos, algunos hijos vecinos, que eran las romerías de la plaza, si iban a noviar, a dar vueltas, hacer la vuelta del perro en la plaza también. ¿Alguno quiere compartir con nosotros alguno de esos recuerdos? Levante la mano. ¿Sí? Espere que vamos con el micrófono. Así, Vamos así a lo podemos acercarte escuchar. el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, soy vecino de acá, prácticamente como nací, porque yo nací en pleno barrio Candioti, en San Luis y Balcarce, ¿no? O sea que lo conozco mucho desde chico, donde salíamos a pelotear por acá. Pero estamos olvidando un par de casas, un par de lugares. En la calle que está una casa que está en San Luis y Boulevard, que era la casa de los Lupotti. Esa es una casa que todavía sigue, que después fue la casona, ahora hay otra comercio, otro emprendimiento gastronómico, después enfrente que estaba comercio, otra gente que también estaba con el tema de los molinos. Bueno, yo viví en un tiempo que tengo la casa ahí al lado, en Necochea y Boulevard. Estaba en la casa de aquellos que vinieron, que
del corazado Esprit, algo así era, ¿no? Que lo tumbaron, que tuvieron que en este momento no me acuerdo, pero que eran todos alemanes, me acuerdo, que incluso contaban, ¿no es cierto?, gente que ahí hacían festivales, la parte de atrás donde estaba todo, como es un terreno inmenso, ¿no es cierto?, y se podían a tocar música a la tarde, a la tardecita, donde toda la gente que paseaba por Boulevard se iba ahí. Bueno, de la Plaza Pueyrredón hay algo que yo siempre vengo como insistiendo, ¿no es cierto?, que es una plaza, si bien es parte de como con el nombre de Pueyrredón, es una plaza que no tiene representativo. O sea, no hay una estatua de Pueyrredón. Del barrio, bueno, me acuerdo un montón de cosas porque prácticamente casi me crié, ¿no es cierto? Acá que estaba el Zanjón, que veníamos cuando éramos pibes, veníamos a pescar, ¿no es cierto? Entonces, acá había un puentecito, después estaba el otro, está la Jarrita también, muchos lugares emblemáticos. Así que bueno, yo los felicito a ustedes porque sale a los barrios, lo escucho los días los sábados, y me pareció un programa bastante cultural, bastante lindo, que nos da a conocer un montón de actividades y cosas de los barrios en sí, ¿no es cierto? Así que bueno, ante todo lo felicito y bueno, ya es un gusto que lo tengamos hoy acá presente a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Sí? Acá el señor, bien. Bueno, lo que el señor dijo, un barrio que me toca, porque vivía ahí, en calle Belgrano y Balcarce. Ese barrio en particular era un barrio un poco encerrado por la vía del ferrocarril y era lateral al bulevar, próximo, pero con su característica diferente. La característica de esa cuadra era el corralón de Beckman. El corralón de Beckman tenía una dimensión muy grande, ocupaba casi todo el centro de Manzana y lo que caracterizaba que la sociedad de ese momento todavía usaba, o cuando me tocó vivir ahí, todavía usaba la cocina económica, ¿no? Porque hoy la leñería está asociada al asado del domingo, pero la leñería en ese tiempo era sustancial el reparto domiciliario de toda la leña y el carbón. Y de ahí salían carros y camioncitos y distribuidores y iban y venían y los grandes transportes que traían la leña del norte, con lo cual también había víboras en el barrio y había arañas y había algunas otras alimañas de ese momento, pero esa cuadra era con un corredero permanente de un tránsito, pese a que jugábamos al fútbol en la vereda y en la calle, pero teníamos esa precaución porque había corridas de caballo, corridas de vehículos permanentemente durante todo el día. ¿Eso más o menos en qué año era? Y del año 50, del 50 al 60. Era muy chico usted en ese tiempo, ¿no es cierto? Chiquitito, claro. Tiene buena memoria. Por eso me acuerdo. Siempre el recuerdo de los años más chicos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese que era atrás del molino, digamos, de todo lo que era la construcción de Lupot y las construcciones. Claro, sobre el bulevar, sí. Sobre bulevar, estos barrios que estaban al lado tenían una característica totalmente diferente, claro, ¿no? Al bulevar. Así que bueno, esa bueno, es la... Jorge. ¿Y la Plaza Pueyrredón, usted la Plaza habitaba o no? Pueyrredón me acuerdo poco, la transitábamos permanentemente, nos llamaba la atención la estatua del centro, lo que dice que no está Pueyrredón, pero estaba Dionisio, ¿no? La estatua de Baco, que era todo un misterio, por qué estaba ahí esa estatua, ¿no? Que llamaba la atención porque era una cosa extraña para lo común. Y bueno, sí, transitábamos permanentemente porque íbamos al Johnson o a la Moreno, qué sé yo, a los colegios. Claro. Era permanente el tránsito. La plaza era el fondo del mercado.
Claro. Después vamos a hablar del mercado progresivo. O sea que estaba asociada un poco al fondo del mercado. Claro. O sea que por más que el mercado se cerró en esos años, tenía esa vida de ser una plaza del mercado también, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, Muchas gracias. gracias, muy amable. Dora Camargo. Dora. Con respecto al corralón, a partir del 7 de mayo de 1962 yo iba a comprar la leña, porque imprevistamente falleció mi padre y me tuve que hacer cargo de la empresa. En aquella época se colocaba techado asfáltico en caliente. Ajá. Así que era clienta yo del corralón. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta, que Obeid, el puerto estaba siempre con un muro. Entonces pidió que a través de la vecinal hiciéramos campaña para que se demoliera. Yo estuve como secretaria general en el año 1991. Así que en ese tiempo es que se tiró abajo el muro, porque consideraba de que una ciudad rodeada por agua no podía estar limitada con ese muro y ver allí. Esa es una de las tantas anécdotas. Muchas gracias. Dora. Bueno, muchas gracias. Seguimos con nuestro programa y ahora vamos a cortar. Brigadier López Estanislao, Argentina en tu lanza grito libertad. Santa Fe, mi provincia costera, estrellita que brilla en el litoral. Santa Fe, mi barrio. La historia de los santafesinos en la web. Ahora entiendo tu hechizo costero y por qué no te puedo dejar de cantar. Ahora entiendo tu hechizo costero y por qué no te puedo dejar de cantar. Bueno, esta es la Casa de los Vecinos. Muchas gracias, Matías. Te agradecemos mucho por darnos la oportunidad de venir a charlar con nuestro Santa Fe, mi barrio, con la gente de Alma de Barrio en nuestro programa. ¿Cómo está la vecinal de Candioti Sur hoy? Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel, por organizar y ser parte también de este encuentro. Yo siempre digo que hoy me toca el título de presidente, es simplemente un título nada más. Creo que todos los que formamos y participamos de esta vecinal es por un poco tenemos esa inquietud y esas ganas de mejorar el barrio que nos toca hoy. Hoy yo vivo hace 8 años en el barrio y siempre fue un lugar que me motivó a hacer cosas y activar acciones que siempre tengan como objetivo el encuentro con vecinos y sobre todo construir ciudad. Estaba escuchando un poco la historia de lo que contaba Miguel Ángel, que siempre es súper interesante, lo que aportabas vos, los cambios que ha tenido el barrio a llegar a ser hoy un barrio completamente diferente, un barrio moderno, un barrio con una propuesta diurna, nocturna, súper importante en la ciudad, que viene de una villa, viene de un trabajo del puerto, del ferrocarril. Y bueno, está bueno recordarlo cada tanto, que siempre cuando nos reunimos con los compañeros de la vecinal, muchos están aquí presentes, aquí también hay 2 presidentes que me han sucedido, lo cual para mí siempre es una responsabilidad porque hay gente muy, muy importante, muy formada y con mucha capacidad de gestión. Pero bueno, creo que hoy las instituciones como la vecinal tienen que jugar un rol fundamental, porque creo que en esta era tecnológica donde todos nos comunicamos a través de medios digitales y el encuentro cada vez es más difícil, ¿sí? Creo que la vecinal cumple ese rol un poco de participativo y un poco invita al ciudadano a poner el cuerpo, a poner la cara, porque también hay muchas veces que, yo siempre lo digo, es muy fácil quejarse, estamos en una era donde todo se hace a través de un teléfono, pero la hora de activar implica poner el cuerpo, poner el tiempo, eso siempre hay que recalcarlo, es un trabajo voluntario, es un trabajo que no tiene, que el único fin que tiene es el amor que le tiene uno a esto, un poco a dejar alguna huella en el lugar donde vive. Uno podría pensar que en un barrio como es Barrio Candioti Sur,
que no tendría necesidades de ningún tipo y sin embargo siempre hay algo para trabajar con los vecinos. Sí, eso yo lo aclaro siempre cuando nos juntamos con otras vecinales. La verdad que es un barrio privilegiado, eso lo sabemos, tenemos todos los servicios, calles asfaltadas, es un barrio hermoso, la verdad, obviamente, pero siempre hay cuestiones que cada barrio tiene su problemática, ¿no? La nuestra es exigente el vecino también, porque a medida que vas cubriendo esas necesidades van surgiendo otras que bueno, hacen que justamente sea más difícil por ahí el trato, pero bueno, yo creo que siempre hay que recordarlo eso. Y la vecinal, como en otros barrios a lo mejor un poco más alejados, tiene oferta de actividades, es una vecinal abierta al vecino también. Sí, aparte de las actividades anuales, que tenemos talleres abiertos, donde de distintas actividades, de actividades físicas, actividades artísticas, tenemos iniciativas de diferentes cuestiones que cada vecino puede incluso proponer, ¿no? Tenemos una feria que todos los miércoles se realiza, una feria agroecológica, una feria de alimentos. También tenemos talleres no solo talleres, sino grupos de teatro que vienen a utilizar el espacio con chicos de barrios más vulnerables por ahí. Es un espacio abierto a propuestas, que por eso es importante siempre invitar al vecino a que venga, proponga, participe, porque para mí, yo siempre digo que el Estado, en este caso, siempre tiene un rol fundamental y una gran responsabilidad, pero el vecino creo que es el que realmente mueve y puede cambiar las cosas. O sea, creo que entre todos, si realmente somos conscientes de ese poder que tenemos, podemos generar cambios que, ya te digo, no sobrepasan al Estado. Matías, para finalizar, sabemos que están de festejo el año que viene. Un hito dentro de la historia de la vecinal. Sí, me toca a mí transcurrir ahora, a partir de ahora, lo que es los 80 años de la vecinal. Es un montón. Recién escuchaba los años del barrio, no sé, de 1905, cambios trascendentales. Bueno, hoy, 2025, yendo a 2026, cumplimos 80 años, la vecinal. Y bueno, la idea es también generar actividades participativas y que se puedan, con todas las instituciones que nombraron, que son súper importantes, aparte de los colegios, bibliotecas, clubes, que podamos entre todos celebrar esta institución, que es una institución de todos. Bueno, y muchas gracias por darnos, albergarnos a nuestro Santa Fe Mi Barrio hoy aquí en Barrio Candioti, nuestra primera experiencia de esta grabación, de este contacto con la gente. Muchas gracias. Bueno, Matías. ojalá, le agradezco a ustedes y ojalá que se repitan este tipo de actividades que son importantísimas para recordar y tener memoria. Muchas gracias. Vuelvo a verte, mi tierra, otra vez. En el alba me trepo un cantar entre los trigales y ceibos en flor. En Santa Fe Mi Barrio, la historia se cuenta y se canta. Pero mi guitarra por siempre andará buscando tu huella para regresar. Pero mi guitarra y mi voz nombrará Santa Fe del alma, mi tierra natal. Bueno, Luis, vamos a repetir nuestro saludo de todos los sábados por la tarde, aunque no se ve porque estamos en la radio, en LT10 con Alma de Barrio, pero nuestro saludo es bien santafesino. La mano bien tendida, bien santafesina, bien de la provincia invencible de Santa Fe. Sí, señor. Liderada por el brigadier general Estanislao López. Sí, Vamos nomás. Seremos lo que seremos, pero somos orgullosos de lo que somos, es así. Y como decimos siempre, Luis nos cuenta la historia como profesor de historia, investigador de la historia de Santa Fe, pero también nos canta la historia. Barrio Candioti tiene varios Candioti, uno no sabe porque está el gobernador Candioti, Marcial Candioti, Pablo Marcial Candioti, el Candioti del Puente, digo, hay un montón de Candiotis. ¿Cuál elegiste vos? ¿De cuál nos vas a hablar de todo? Hay varios Candioti. Y hay otros más después también, pero... Después, si ustedes por ahí tienen oportunidad de acercarse a la investigación genealógica, yo les digo que en las redes pueden tener acceso directamente a los libros que hablan sobre la genealogía. Tienen piquitas de algunas cositas que uno no se acuerda, de ir más atrás, de cómo era la vida en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Muchas cosas que
nosotros creemos que no están escritas en ningún lado, pero que sí están escritas. Por ejemplo, yo estuve leyendo el tomo 43 del año 2023 de genealogía, del Instituto de Genealogía de la República Argentina, y descubría la genealogía de Aldao, que está directamente relacionada con los Candioti, claro. Está directamente relacionada. Bueno, son aproximadamente 250 páginas. Ustedes imagínense la cantidad de gente, enorme la cantidad de gente. Bueno, ha habido familias que han tenido 10 hijos, 7 hijos, 15 hijos, y entonces nosotros lo podemos ir rastreando a través de la genealogía. Y uno de los que ha hecho apuntes genealógicos, que me sorprendió, es de quien se estaba hablando, Marcial Candioti. Ajá. El ingeniero Marcial Candioti tiene la genealogía de la familia Candioti más las familias que han estado relacionadas. Por ejemplo, los Aldao estuvieron relacionados directamente. Y de quien vamos a hablar hoy es del príncipe de los gauchos, del primer gobernador de Santa Fe, del primer gobernador independiente de Santa Fe. La biografía de Francisco Antonio Candioti la escribió, la primera, la escribió Manuel Cervera, desde un lugar. Él era presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos de la provincia de Santa Fe en el año 1942. Recién en 1942 se escribe esta historia, esta biografía de Francisco Antonio Candioti. Francisco Antonio había nacido en 1743 y murió en 1815 siendo gobernador de la provincia. El mismo año que asumió, murió como gobernador. Exactamente, gobernador. Fue muy poco lo que estuvo como gobernador. Quiere decir que su acción política en la gobernación de Santa Fe fue escasa, pero su vida mostró matices muy importantes, muy interesantes. Porque además de ser el primer gobernador independiente de Santa Fe, fue el hombre más representativo popularmente del Río de la Plata entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Era un hombre que cuando tenía aproximadamente 25 años, toda su familia lo había tomado como referente para realizar negocios o proceder a ser albacea. ¿Qué quiere decir albacea? Quiere decir que lo elegían para que administrara los bienes de las personas que fallecían, de su familia. Algo tiene que haber tenido, ¿no es cierto? Este muchacho de 20, 25 años, para que se lo tomara en cuenta para ser principal albacea. Él se encarga no solamente de distribuir los bienes, sino ¿saben también de qué? De pagar las deudas. Porque el hermano y la mamá habían dejado bien anotadas cada una de las deudas que tenían. ¿Saben con quién era la mayor cantidad de deuda que tenían? No, bueno, les cuento, con las órdenes religiosas. Yo lo pensé. Ah, lo pensó Adriana. Bueno, ¿saben por qué con las órdenes religiosas? Porque las órdenes religiosas le prestaban dinero a civiles que estaban registrados y eran confiables. Por lo tanto, los Candioti, para desarrollar todos los emprendimientos que dijo Fernando, desde traer géneros de Castilla, desde traer yerba mate para la comercialización, desde hacer cría de mulas, desde comprar terrenos y estancias, pedían créditos. ¿A quién le pedían crédito? A quienes disponían el metálico. El metálico. Por lo tanto, las deudas que quedaban tenían que ser pagadas. Francisco
Antonio las pagó, la de la mamá y la del hermano. Bien, y con respecto a lo que menciona Fernando, les cuento, toda la calle Comercio, que era dentro de todo cortita, ¿no? Sí, la calle Comercio es calle San Martín, ¿verdad? Antes se llamaba calle Comercio porque era una calle que desarrollaba ese tipo de actividad en aquella Santa Fe colonial. Bueno, tenía una casa, Candiotti, Francisco Antonio, junto con su hermano, cuando estaba, por supuesto, vivo, y allí desarrollaban el comercio de paños y géneros traídos desde Castilla y desde Europa en general. Por lo tanto, el movimiento que había en esa casa era enorme, enorme. Además, se encargaban de comerciar vacunos, cueros, yerba mate, ya lo dije, tabaco, porque una de las principales producciones que se distribuían desde Santa Fe, cuando Santa Fe era Puerto Preciso, nosotros fuimos Puerto Preciso hasta 1780. Enorme, enorme el movimiento que tenía Santa Fe y el despegue que hizo Santa Fe con el Puerto Preciso. Se nos retiró. ¿Saben quién nos retiró el privilegio de Puerto Preciso? Por orden del rey, por supuesto. No se movía un chingolo de la Pampa sin que el rey se enterara. Eso indudable. ¿Quién nos puede haber? Los porteños, no me digas Buenos Aires. No, en realidad el virrey Vértiz. Claro. El virrey Vértiz y Salcedo, 1780, nos retira el privilegio de Puerto Preciso y perdemos. Bueno, le decían el príncipe de los gauchos porque además de ser un acaudalado, hacendado, comerciante, tenía un buen vínculo con la paisanada porque era cercano a la gente y de ese modo fue que fue el primer gobernador electo. Luego de la Revolución de Mayo, Buenos Aires nos imponía a los gobernadores. De hecho, bueno, Pueyrredón fue uno de los que quiso imponer a los propios a poder imponer el gobernador de Santa Fe. Pero no solo él. Sin embargo, la gente eligió a Francisco Candiotti. ¿Cómo fue esa elección? Lógicamente que la elección se dio por todas estas virtudes que tenía la personalidad de Candiotti. Era uno de los vecinos más destacados de Santa Fe. Eso como primera medida. Como segunda medida, él era muy amigo de José Artigas. Cuando la situación se puso difícil en Santa Fe, quien convoca al ejército artiguista a que colabore con Santa Fe es Candiotti, precisamente. Y al llamado de Candiotti es que Artigas interviene en la cuestión de Santa Fe y corremos a los porteños que estaban invadiendo el territorio. ¿Por qué decimos que los porteños invadían el territorio? Porque según la ordenanza de intendentes, todavía estábamos en la colonia, en 1782, nuestro territorio santafesino había quedado dentro de la Intendencia de Buenos Aires. O sea, el puerto de Buenos Aires, los gobernantes de Buenos Aires, tenían atracción por el territorio santafesino. No nos iban a dejar crecer, por supuesto. Se iba a incluir dentro del territorio de la Intendencia de Buenos Aires a Santa Fe. ¿Quiénes son las personas que van a luchar denodadamente por esto? Para lograr la independencia. Candiotti, primer gobernador, Mariano Vera, segundo, y tercer gobernador, Estanislao López. ¿Cómo le cantamos esta historia a nuestros vecinos del barrio Candiotti? Esta historia de Francisco Candiotti, el príncipe de los gauchos, aquel gobernador aclamado en la plaza pública por los propios santafesinos allá en 1815. Bueno, vamos a cantarle a través de un triunfo. Triunfo de Don Francisco, dedicado a Francisco Antonio Candiotti. Ahora sí. Dejando Arroyo Hondo, se va la tropa, a Salta lleva la tropa. Al frente de su arreo marcha un paisano,
santafesino el paisano. Allá va don Francisco en su montado, gallardo marcha el vaqueano. Sombrero y pañuelo, poncho y polaina, de cuero en mula polaina. Don Francisco Candioti va mi homenaje al príncipe del gauchaje. De mulas el arreo, ruta del agua, escuchen ruta del agua. De lejos se divisa la polvareda, se acerca la polvareda. La posta es el sosiego en el chañar, guitarras en el chañar. En Salta el arreo será engordado, al Alto Perú entregado. Don Francisco Candioti va mi homenaje al príncipe del gauchaje. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. El barrio está dentro de mí. Santa Fe, mi barrio. Nuestro sentir bien santafesino. Y al regresar puedo sentir aquellas cosas. Bueno, Santa Fe es una ciudad muy cosmopolita. Venimos desde, decíamos, ¿no? Desde aquellos aborígenes, aquellos primeros habitantes, de la presencia española, del mestizaje de ellos, pero también de la presencia de la inmigración. Santa Fe es uno de los lugares donde mayormente se dio la inmigración. La ciudad de Santa Fe recibía a aquellos gringos que venían hacia el interior y muchos de ellos quedaron por acá. Adriana, en nuestro programa En Alma de Barrio, suma su conocimiento sobre el alma gringa de nuestros barrios a partir también del trabajo en el portal de la memoria gringa, que es de la Universidad Nacional Litoral y que ella promueve. Y Adriana, como vecina también del barrio, de aquí de Candioti, quiere hablar de una personalidad bastante poco conocida, que era hijo de inmigrantes, su apellido lo va a denotar. Nieto. Nieto. Y no solo inmigrantes como por ahí uno presupone, o españoles o italianos, porque hubo muchos franceses, suizos-franceses, suizos, alemanes también. Y este es el caso de una inmigrante que además no solo incursionó en las letras, sino también en el arte. Bueno, buenas tardes. Yo hace 45 años que vivo en el barrio. No nací acá, pero aprendí a quererlo. Y también hay una anécdota, en la época que yo empecé a investigar sobre lo gringo, sobre la presencia extranjera en la Pampa Gringa y por qué Pampa Gringa. Bueno, fueron años en que hubo que explicar qué significaba Pampa Gringa y quiénes eran los gringos. Lógicamente todos asociamos gringo con italiano por la masividad de la inmigración italiana, ¿no es cierto? Pero ya José Pedroni, cuando habla de la invasión gringa, está marcando quiénes fueron los primeros inmigrantes que llegaron a Esperanza, que fueron suizos, alemanes, o por lo menos del cantón de Valais, de habla francesa y alemana.
Por eso cuando hablamos de gringo tenemos que expandirnos un poco y no quedarnos solamente con lo italiano. Yo les propongo esta tarde hablar de un personaje que es nieto de un inmigrante, no un inmigrante que vino acá buscando lo que buscaba en general el inmigrante, que era escapar de la guerra o escapar de la pobreza, pero de alguna manera el abuelo de este señor, que se llamó Horacio Callebois, fue un suizo, pertenecía a una familia banquera bastante acomodada. Se presume que tuvo problemas en el banco, en alguna operación. Alguna situación por la que tuvo que irse de Europa para esos Y pagos. tuvo que elegir emigrar. En ese caso hemos encontrado la carta de lo que yo destaco como el primer gran empresario de la inmigración, aunque estuvo Aarón Castellano, que fue el que trajo las familias a Esperanza, pero yo estudio y rescato mucho la figura de Charles Beck Bernard. Charles Beck Bernard fue un empresario de la inmigración que primero fue el que firmó muchos de los contratos de las familias que trajo Aarón Castellano para fundar Esperanza, pero Charles Beck luego, en 1857, al comenzar 1857, llegó aquí con su familia a pedir tierras, a hacer un contrato con la provincia de Santa Fe, que fue la primera provincia que empezó a pensar seriamente en cómo poblar el desierto, en cómo hacer real aquello que nuestros ideólogos, Alberdi, Sarmiento, etcétera, decían, que había que poblar la tierra. Y vino, le otorgaron tierras con los problemas que siempre surgían, pero bueno, tuvo la opción de contar las tierras y fundar San Carlos, ¿no? Charles Beck Bernard es el fundador de San Carlos y ha dado origen a una cantidad enorme de colonias. Pero bueno, hemos encontrado una carta que Charles Beck le envía al abuelo de Horacio Callebois, suizo, como él, porque él venía de Suiza también, diciéndole que no fuera a la América del Norte, que viniera a la Argentina, que la Argentina estaba ofreciendo muchas posibilidades. Entonces el abuelo de Horacio Callebois llegó a Buenos Aires más o menos en 1880 y pico, vino con sus hijos y el padre de Horacio Callebois va a radicarse junto con su padre en Buenos Aires y allí va a nacer Horacio Callebois el 30 de junio de 1898, hijo de Osvaldo Callebois y de Mariana Huade. Y en 1906 la familia Callebois viene a radicarse a Santa Fe. Yo les decía que tengo una historia, una leyenda mía, y es que cuando yo llegué al barrio y me radiqué a donde vivo, en la zona de la confluencia de la calle Necochea con Gobernador Candioti, la señora de Ortiz de Zárate, que es vecina mía, en diagonal, la familia Ortiz de Zárate, me decía, esta casa fue de los Callebois. Bueno, me quedó esa cosa allí dando vuelta. El personaje de Horacio Callebois, por supuesto, se me fue presentando por varias razones. ¿Ustedes saben quién fue Callebois? Levanten la mano, ¿quién sabe quién fue Callebois? Bueno. Fue periodista, pero además fue escritor y fue artista. Fue muchas cosas que tienen que ver con la cultura no solo de Santa Fe, ¿no? Fundamentalmente, Horacio Callebois, que se crió en el barrio, en este barrio, que fue al colegio La Salle, que luego se trasladó al sur y fue al colegio de los jesuitas. Siendo un jovencito de 22, 23 años, se tomó contacto con un señor que se llamó Martín Rodríguez Galisteo. A lo mejor les va sonando alguno de estos apellidos. Y este señor, Martín Rodríguez Galisteo, hijo del coronel Rodríguez, que fue un importante soldado de Urquiza y que, bueno, una larga historia, hijo de esta familia, Rodríguez Galisteo, fue el señor que donó el solar donde se llevó adelante, donde se construyó el museo
Rosa Galisteo de Rodríguez. Ahí frente a la legislatura, digamos. ¿no? El primer museo de arte de Santa Fe y de muchas zonas de las provincias. ¿Y Calleguá qué tiene que ver con el museo? Y Calleguá, siendo un jovencito de 24 o 25 años, fue nombrado por Rodríguez Galisteo primer director del museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Horacio Calleguá fue el que empezó ya al año siguiente a organizar los salones anuales de pintura, que todavía hoy se siguen haciendo en el Museo Rosa Galisteo, donar una parte importante de los primeros cuadros junto con Rodríguez Galisteo y haber sido un promotor de cultura enorme y de cultura artística durante los 36 años que fue director del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, hasta 1958. Luego pasó a ser periodista, trabajó unos 10 años en el ET9, era relator. No dejó de hacer obra, yo no les voy a dar todo porque si no ocuparíamos el tiempo, pero fue intendente de Santa Fe, fue ministro de Educación, fue el creador de la Escuela de Música de la Universidad del Litoral, el creador de la Orquesta Sinfónica Provincial, un escritor. En sus primeros años fue escritor de poesía, ganó premios y de novela, y luego después sí se dedicó a la parte de gestión. Importantísimo todo lo que hizo. Yo hace poco publiqué en el diario Litoral la historia de una foto de 1931, que fue la visita de Quinquela Martín, gracias a Calleguá, que lo trajo al Salón Anual de 1931, donde están los mayores representantes de la pintura de Santa Fe y Quinquela Martín como invitado de honor. Bueno, un hombre enorme, pero desgraciadamente la historia no siempre recuerda a los que son enormes, sino a los que han circulado por algunos andaliveres del poder o no se han peleado con el poder, que es el caso de Horacio Calleguá, que tuvo quizás la mala suerte de estar en contra. Yo hace unos años encontré esta novela, que como ven está destruida, porque hay muy pocos ejemplares. La encontré en la biblioteca que se estaba desmantelando del Círculo Italiano de Santa Fe, y cuando la leí, yo había leído el nombre de esta novela, nunca la había tenido oportunidad de leerla. Se llama La ciudad de las losas y de los sueños. ¿Y qué es lo que hace Horacio Calleguá? Pues ficcionalizar un niño que vive en este barrio, en el barrio que le va a dar el nombre de Barrio de San Juan, que va a jugar por la zona que todos conocemos, que va a tener un padre francés que trabaja en el ferrocarril francés, y les voy a leer algún fragmento porque cuando yo leí dije, ay, es acá, es donde yo estoy, es mi vida, ¿no es cierto? Dice: mi padre descendía ahora del tranvía en la esquina de las calles Necochea y Sargento Cabral. Dos preocupaciones llevaban su espíritu, la nefritis y yo. La nefritis comenzaba a darle mala espina y yo, como él decía, corría el riesgo de convertirme en un soñador. Más adelante en la novela, el niño, joven ya, va a contar las correrías, va a contar el momento en que se estaba construyendo el puerto, lo que era Barrio Candioti, que era una zona llena de lagunas y de corrientes de agua, cómo jugaban los niños, y bueno, pero también esa parte de la ciudad que es la ciudad de los sueños, porque en esta parte de la ciudad estaba empezando a nacer la Santa Fe productiva, la Santa Fe, ¿no es cierto?, del futuro. La novela, si ustedes quieren leerla, porque está ya agotadísima, inhallable, la tenemos cargada en el portal virtual de la Memoria Gringa, que es una página en la página de la Universidad Nacional del Litoral. Si ustedes entran por Google, pueden buscar Horacio Calleguá, hay una página sobre los escritores que se han destacado y que han generado la cultura gringa, y en la página de Horacio Calleguá está cargada, está digitalizada la novela. Si es que quieren leer
cómo era Barrio Candioti, más o menos hacia 1905, 1910, y luego cómo era la ciudad de las losas por las lápidas, que era el sur, la ciudad de ese tiempo detenido, ¿no es cierto?, que él había conocido, Horacio Callebois, en su época de estudiante. Un nombre que hay que recordar y que hay que también en nuestro incorporar. programa, en Alma de Barrio, siempre ponemos música que tiene que ver con nuestro lugar, y esa Santa Fe antigua de la que hablaba, en la ciudad de los sueños y las losas, Horacio Callebois. Queremos recuperar este tema de Carlos Guastavino que se llama Santa Fe Antiguo y que toca Eduardo Falú. Lo vamos a ir escuchando mientras nos acomodamos ya para ir haciendo el cierre de este encuentro. Estas son las calles de mi Santa Fe, llenas de recuerdos que hoy evocaré. Santa Fe, mi barrio, nuestra historia en cada esquina. Parecen sus calles, duermen en invierno y en verano late la pensión de Chava, vida de estudiante. Bueno, queremos terminar un poco quedaron muchas cosas por hablar, de los marineros del Graf Spee que estuvieron aquí, que se pusieron de novio con algunas santafesinas también, de acá de Barrio Candioti, de distintas situaciones que se vivieron en el barrio, de la gravitación de la Moreno en la construcción de la cultura aquí en el Barrio Candioti. Pero hay un vecino, a ver, ustedes recordarán que en un tiempo se bailaba no con música grabada, se bailaba con orquestas en vivo, ¿verdad? Algunos habrán andado ahí cabeceando también, yendo a... Esas orquestas tenían la orquesta típica y la orquesta moderna. La típica tocaba tango, algunas milongas y valsecitos, y la moderna era más el jazz, el foxtrot y demás. Dicen que tenían el saco reversible, daban vuelta al saco y de un lado era para la típica y del otro lado era para la moderna. ¿Cómo era Esas, la típica? No sé los colores, pero se daban vuelta al saco y seguían tocando. Los mismos músicos tocaban las dos cosas. Ahora, había una orquesta muy famosa en Santa Fe en la década del 50 fundamentalmente, que tiene como protagonista a un vecino de Barrio Candioti. Así es, se trata de la orquesta de Ricardo Klein, no sé si a alguien le suena. Fue un conjunto musical aquí de Santa Fe con una inmensa actividad en lo que fue la década de los 50, especialmente en los espectáculos bailables y en los carnavales de la región. La orquesta Klein tocaba en casi todos los patios que hoy mencionaba uno de los vecinos, en los patios o en los clubes de la ciudad. Guillermo Klein no solo era conocido porque tenía un negocio de bazar y ferretería en calle Las Heras al 3298, en la esquina con Ituzaingó. Eso todo según Miguel Ángel, ¿no? En su libro está... Esto nos contó Miguel. Las Heras y Ituzaingó. Exactamente. Bueno, dos integrantes cuyo apellido era Klein, formaban parte de la orquesta. Se trataba de Ricardo y de Tino, que formaban parte de esta orquesta Klein. Hay una foto que nos
proveyó Miguel. Les voy a nombrar los integrantes y qué era lo que ejecutaba cada uno para que ustedes se ubiquen. Ricardo Klein era el director. Lo acompañaba Marcos Rudi, quien ejecutaba clarinete y saxo. El cantor se apellidaba Brito. Tito Musuruana era quien ejecutaba el bandoneón, en tanto el piano era tocado por De María. Tino Klein era el encargado de la batería y Chiarelli también tocaba bandoneón. Rodríguez el contrabajo y la trompeta estaba a cargo de Requia. Pero había otros que cantaban acá también, que estaban no en la orquesta de Klein, pero que andaban en el mismo rubro también, ¿verdad? Exactamente, eran integrantes de otra orquesta. Se trataba de la orquesta Alcides Sacchi. Ellos eran también reconocidos músicos de Santa Fe. Celso Sacchi era el pianista y Adalberto Orlando Ramón Colasanti era el cantor de la orquesta. Era una orquesta característica, claro, la de ellos, ¿no? La que tocaba tango, paso doble, claro, milongas y demás. Tangos y boleros cantaban Colasanti. Era muy frecuente, nos cuenta la historia, verlos en clubes como la Unión Ferroviaria, en Santa Rosa de Lima, claro, en el Friulano. En Sargento Cabral iban a tocar de la vecinal. Exactamente, Cabral, en el Don Polski Don también. Polski, sí. Y bueno, del sitio El Ser Argentino, que es de donde sacamos un poco esta información, Julio De Martini cuenta o recuerda que los nostalgiosos recuerdan esto con una sonrisa cargada, ¿no? Los lugares de Santa Fe que albergaban estos bailes populares también contaban con el Club Regata, el Club Unión, el Sindicato de la Unión Ferroviaria, la Sociedad de Fomento 9 de Julio y bueno, las vecinales Villadora, que claramente sigue siendo una de las que vive con el tema musical, y en Villa Madre Selva. Acá también nos cuenta que era el entrañable recuerdo era cuando se juntaban las dos orquestas, ¿no? La Santa Aloma Jazz y el dúo conformado por Klein, que tocaba jazz, y Sorbellini, que hacía la orquesta típica. Como decían antes, para sacarle viruta al piso. Tal cual. Nos estamos despidiendo, vamos a irnos con un poquito de jazz, de aquella orquesta no de la típica, sino de la moderna, de cómo habrá sonado Klein, y ya nos despedimos de Santa Fe Mi Barrio hoy aquí en Barrio Candioti Sur. La campana del recreo y mi maestra, el club del barrio, la pasión por sus colores. El club, la escuela, la plaza, historias urbanas en Santa Fe Mi Barrio. Alma de barrio tengo yo, la encuentro en el corazón, junto a mi gente Santa Fe y mi canción. Bueno, le agradecemos mucho el habernos acompañado hoy. Ahora nos quedamos charlando un rato más para compartir historias de Barrio Candioti. Esta es una primera patriada que estamos haciendo, quienes hacemos Alma de Barrio todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por LT10 desde hace 23 años en mi caso. Y Santa Fe Mi Barrio es este sitio web en el cual van a poder ver las historias de las que estuvimos hablando y mucho más, porque por ahí para charlar se hace un poco extenso.
pero además queremos compartir con ustedes y poder salir para renovar este compromiso y este sentido de nuestro ser santafesino. De eso se trata para nosotros lo más importante, de conocer a Caliehuá, al príncipe de los gauchos, de saber que había un barrio del Chilcal, de que Klein vivía acá, que le habrá tocado también junto con los alemanes del Graf Spee, que se ponían a tocar su música también allí en el patio a la vuelta de Boulevard. Y para nosotros este compromiso y el agradecimiento nuevamente a la vecinal por darnos este espacio, la vecinal de Candioti Sur, al autoservicio Candioti que nos auspició para poder darnos esta mano. Ustedes que están aquí, Ariel César estuvo en el sonido, Nicolás Castillo y Eduardo Castillo estuvieron en las cámaras. Cuando esté editado este programa y esté en Santa Fe Mi Barrio, lo compartiremos con ustedes para que recuerden esta tarde santafesina de Santa Fe Mi Barrio aquí en Candioti Sur. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. El barrio está dentro de mí. Cuando recuerdo me parece que volví. Y al regresar puedo sentir aquellas cosas que me hacían ser feliz.